Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Aristóteles Poncerrate, esperando a nuestro coordinador general del programa Voz para el Cambio, don Alfonso Torres Ulloa, y a la joven Paola Margarita Vargas Orozco desde Colombia, con la cual estamos teniendo una conversación acerca del proceso que se vive en nuestra Latinoamérica con la violencia intrafamiliar, con la violencia de género, con la falta de una verdadera educación y orientación sexual, no solo a nivel familiar, sino también en nuestros sistemas educativos y la, la paridad que hay entre nuestros países latinoamericanos con este déficit informativo acerca del tratamiento sexual entre niños, niñas, adolescentes, porque los adultos ponemos presión cuando se habla del tema y no queremos tocarlo, como si fuese dañino hacerlo. Aquí yo quisiera traer a colación, Paola, con tu disculpa y la disculpa de Bienvenido Charboy, que en la sociedad romana no habían esos tabúes. La sexualidad, el niño era educado en la sexualidad desde temprana edad y no habían esos tabúes, y era una sociedad que se suponía atrasada con respecto a la sociedad actual. No sé, pero ¿por qué todos esos pruritos para que una verdadera educación sexual se aborde desde la familia, desde temprana edad, y que en el proceso educativo también se haga hincapié en ese proceso que inicia en el entorno familiar? Adelante, Paola. Bueno, es muy difícil. Ha sido muy difícil para nosotros entrar en la parte educativa de la sexualidad. Lo que tú comentabas de cómo preparar a los docentes en tener, digamos, una educación acertada con sensibilidad de género. También, sobre todo hay sectores. Yo creo que la violencia de género no se puede ver como si se fuera de una forma homogénea en toda Colombia. Hay sectores donde el tipo de violencia depende del territorio. Hay sectores donde hay un alto índice de violencia psicológica, física, sexual, pero no hay feminicidio. Digamos, en poblaciones rurales, eh, lo que es la construcción de la sexualidad y todo, o sea, la violencia es grandísima. Niñas de 12 años ya teniendo hijos, ya se van a vivir con un hombre, ¿sí? La educación sexual es precaria, la educación reproductiva es plenamente precaria. Se pasa de la mamá diciéndole, oiga, a la mujer, cuidado, cuidado, te embarazan por ahí, pero lo dicen de otra manera, de una forma más coloquial. ¿Ya? Esa es la educación sexual en los pueblos, en muchos pueblos de Colombia. Pero vemos que en los sectores donde la mujer tiene inclusión a nivel laboral, que los hombres y las mujeres tienen, digamos, un nivel, está más nivelado, por así decirlo, la inclusión laboral de las mujeres, hay menor tipo de violencia de género y el discurso de la mujer es más escuchado. Entonces, se necesita, digamos, no solamente el tema de diseñar la sexualidad, sino de incluir laboralmente a las mujeres para que, y desde niña decirles, es que tú vas a ser profesional, estudias para ser una profesional, que es muy distinto en el campo rural que te dice a una niña, sé inteligente para que consigas un buen hombre para ti. O sea, el desarrollo en el campo rural, en los sectores rurales, es sé inteligente para que puedas conseguir un hombre y puedas tener una familia, porque esa es tu razón de existir. Y en algunos lugares se dice, sé inteligente y edúcate para que seas profesional. Desde ahí estamos creando una visión de proyección de la persona
y que obviamente una mujer que está a nivel educativo, se desarrolla, pues no se le puede dar lo que es la violencia económica. Ya estamos disminuyendo el índice de violencia que se da ejerce sobre esa niña, sobre esa mujer, perdón. Es difícil, porque se tiene que abordar según el territorio. No podemos decir, esta es la única herramienta, no. Se tiene que adecuar a la cultura y la sociedad territorial de cada uno de los espacios. Pero sí se tiene que empezar a abordar la educación sexual y la educación emocional en los colegios, porque el problema es de autoestima. Ese es el verdadero enfoque que se tiene que ver. A los hombres deben manejar una mejor autoestima y una mejor desarrollo y manejo de las emociones, al igual que las mujeres. Charboy. Sí, Paola habló de, por lo menos en Colombia, se logró la aprobación del aborto, creo que a las 6 semanas, creo que dijo, o así. 6 meses. ¿Perdón? Hasta los 6 meses. 6 meses. Sí. 6 meses. 6 meses. Ok. Pero yo no sé si Paola conoce la situación en República Dominicana, que no se ha aprobado un nuevo código penal por el tema del aborto. El movimiento feminista dominicano plantea que se apruebe lo que se ha denominado las 3 causales. Cuando peligra o está en riesgo la vida de la mujer, cuando hay un embarazo por violación o incesto, o cuando el feto tiene malformación. Y eso tiene años dando vuelta en el Congreso Nacional, aquí en nuestro país, por la presión de la iglesia de esos sectores ultraconservadores. Incluso en eso han hecho causa común evangélicos y católicos. Aquí el Estado privilegia la religión católica, incluso está en la Constitución. Y en eso han hecho causa común todas las iglesias. Y la opinión pública ha dividido estos sectores en términos de, le han denominado pro vida a esos sectores de la iglesia o de las iglesias, y al movimiento feminista popular que está de acuerdo con las 3 causales, le llaman los pro aborto, una manera para confundir. Entonces, aquí ha sido una lucha muy tenaz, y eso ha ido de gestión en gestión, saltando en el Congreso, y no se ha podido aprobar porque está también la demagogia política que no quieren algunos sectores políticos, aunque están conscientes que es una demanda justa, no se atreven a aprobarlo para no echarse en contra a la iglesia o a las iglesias y algunos sectores. Incluso aquí se han hecho encuestas que la mayoría de la población ha manifestado estar de acuerdo con las 3 causales. Entonces, eso parece ser que es una condición igual en todos los países, fundamentalmente en América Latina. Digo esto para conocimiento y ver que es una lucha que hay que seguir librando, incluso tener quizá una serie de redes alrededor de estos países para solidarizarnos con esa lucha en los países en que no se ha aprobado el aborto en ninguna de estas 3 causales. Quería expresarle esto a Paola porque realmente es lamentable que por miedo a las iglesias y por miedo a los conservadores
la clase política, como le dicen, o los partidos políticos, los dirigentes políticos, incluso nuestro presidente había prometido el apoyo a las tres causales y desde que asumió el poder, el gobierno echó para atrás por miedo a la iglesia. Quería expresarle esto a Pablo. No sé si tú tienes otra pregunta, Aristóteles, para Pablo. Siempre es importante, ¿por qué ha faltado coordinación entre el movimiento femenino en América Latina? ¿Cuáles son los factores que conllevan a que los movimientos femeninos sean sectorizados en cada país y no haya una lucha común en ese sentido, Paola, desde tu visión? Desde mi visión, pues se está trabajando para trabajar mancomunadamente. Muchas feministas están, por ejemplo, Marcela Lagarde de México ha sido una de las activistas que ha empezado la lucha del feminismo y que ha abordado, digamos, y ya ha marcado un camino para seguir. El tema de las leyes, Marcela Lagarde trabajó lo que era mirar el feminicidio no como un hecho social, sino verlo desde el campo legal como un delito, haciendo de que se ha abordado sin importar, digamos, eh, el la parte política. O sea, muchas veces, muchas de las políticas sociales, muchas de las políticas se basan de quién es los que gobiernan actualmente. El Estado siempre está pasando de un gobierno a otro y muchas políticas eh, se ven, Interrumpida ¿cómo sería? de uno a otro. Interrumpidas por las concepciones políticas de un movimiento. Los movimientos conservadores hacen todo lo posible por evitar que las propuestas más liberales triunfen. ¿Ya? Tenemos también aquí en Colombia, abordando un poco el tema del aborto, fue muy difícil, ¿sí? Pero ya los dominicanos, ya los mexicanos, ya todas las demás países latinoamericanos tienen, digamos, pueden contar con el apoyo de Colombia, de los movimientos feministas como el Bloque Feminista, pueden contar con nuestra historia para poder hacer eco, para poder empezar a trabajar y mirar cómo hizo Colombia para conseguir la legalización del aborto y empezar ellos a ir hacia ese camino. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo hace un país, cómo avanza para nosotros hacerlo, así como hizo Marcela Lagarde el tema del feminicidio, y eso tuvo eco en toda Latinoamérica. Entonces empezar también el tema del aborto y que tenga eco por toda Latinoamérica. Me estaban preguntando sobre los datos presentados. Bueno, tengo 745 feminicidios en Colombia, según la Defensoría. El 12 de diciembre dio esa cifra, para que vean la gran problemática que tiene Colombia, y no es un país que tenga mucha población, por así decirlo. Es muy grave el tema de violencia aquí en Colombia, sobre todo el tema del feminicidio. Es muy alto, está casi tan alto como en México, que en México al año pasado fueron 1,000 y tantos feminicidios, que es una cifra alta, aunque la población mexicana es bastante amplia, porque es una conjunción de estados, pero más de 1,000 feminicidios en un país latinoamericano es una cifra bastante alta. Pareciera que es una pandemia. En nuestro país, en el año pasado fueron, tú me apoyas ahí, bienvenido, que tienes más datos que yo, fueron cerca de 54 o 60 feminicidios, y para nosotros es una cifra bastante alta. Sí, creo que llegó casi a 70. Casi a 70.
el año Sí, pasado. para nosotros, un país con apenas 11 millones de habitantes, es una cifra bastante alta y es bastante eh, peligroso eso. Y además, tanto acá como en Colombia, también tienden a pasarle un manto de impunidad a ciertos feminicidios, dependiendo de la clase social. En este caso, Paola, acá, si tú eres de la clase alta, de la clase pudiente, la judicatura dominicana busca todas las excusas para que tú no pagues por el crimen. Pero si eres de la clase pobre, empobrecida, entonces es posible que te encarcelen hasta por 20 o 30 años. También hay esa diferencia acá en República Dominicana, que no sé si en Colombia sucede lo mismo, pero Latinoamérica tiene muchas cuestiones que son iguales para casi todos los países, con ciertos detalles de diferencia. Aquí en el país, el año pasado fueron 71 mujeres. Y según trabajo publicado en la prensa, producto como consecuencia de esos feminicidios, quedaron 58 niños y niñas huérfanos y huérfanas. Y en el 2023, según un boletín de la Oficina Nacional de Estadística, por violencia murieron 137 mujeres. Y digo violencia porque ahí está la violencia intrafamiliar. Dividieron un porcentaje que murió por violencia a manos de delincuencia, etcétera. O sea que también las mujeres están a expensas del peligro de la violencia en las calles, como inseguridad, que salen tarde de trabajo, algunas han sido secuestradas, asesinadas, violadas. Entonces, lo dividen en las estadísticas aportadas por la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana. Adelante, Paola. Yo puedo hacer una pregunta. Creo que Así una es. vez estaba haciendo en el 2021, 2020-2021, estaba haciendo un seguimiento de prensa, el tema del feminicidio en Latinoamérica, y creo que fue República Dominicana, que justamente había bajado las cifras de feminicidio basándose en el cambio de concepto de que era un feminicidio. Entonces, creo que él estaba hablando acerca de eso, de cómo el movimiento feminista en esa época es el que se da cuenta de que cambiaron la categoría, o sea, cuando se hace una operalización del concepto, tú pones el término, entonces al cambiar el término y subdividir, digamos, la violencia o la causa, la colocaron en otro término como violencia familiar, como violencia no sé qué, y no lo colocaban como feminicidio. Entonces, una de las problemáticas que tenemos en la creación de la categoría entendido de lo que es un feminicidio hace que se bajen las cifras, pero no es real. Si vamos al hecho, es un feminicidio. Y desafortunadamente vemos feminicidio y lo abordamos desde el punto de vista feminicidio íntimo. Y el feminicidio tiene otras definiciones. El feminicidio, en la categoría de feminicidio, depende mucho de quién es el que asesina a la mujer y por qué se asesina a la mujer. Tenemos feminicidio familiar, feminicidio por violencia no íntimo, es decir, que es ese hombre que se encuentra a la mujer y la secuestra, la tortura y la mata. No hay una relación íntima, no era novio, no era pareja, no. Puede ser un amigo que se obsesione con una mujer y la asesina, entonces ese es feminicidio no íntimo. Íntimo es cuando la mujer tiene una relación de pareja o cuando tuvo una relación de pareja con esa persona. Tenemos feminicidio por temas de trata de blancas, ¿sí? Que es cuando la mujer es cogida y asesinada cuando ella quería como dejar de prostituirse, entonces iba a escaparse, entonces la mujer es torturada y, y asesinada. Entonces está el feminicidio por conexión, que muchas veces el hombre está peleando con la mujer y llega de pronto la mamá o llega una amiga o llega alguien y el tipo
mata a esa mujer, ¿sí? Tengo un caso que me impactó muchísimo, una niña de 6 años que fue torturada y asesinada porque la mamá le debía a la persona 500.000 pesos colombianos. Entonces, eso es un feminicidio por conexión, porque directamente era una forma de atacar a otra persona, pero no violentó a otra persona, sino que cogió a la mujer para violentarla. Entonces, eso es feminicidio por, por entenderse de que el hecho de su condición de género fue lo que disparó la violencia. Cuando entendemos eso, que no tiene que ver con una relación sexual o una relación amorosa, entendemos el feminicidio porque cuando hay una discusión entre dos hombres y yo ataco a la mujer, eso es violencia de género. Estoy colocándome, digamos que las mujeres se les coloca como si el honor de la familia fuera de parte de ellas, como que fuéramos ese punto de quiebre. En la guerra nosotros somos utilizadas como cosas y violentadas. Y la violencia hacia una mujer es distinto. A nosotras nos violan, a nosotras nos torturan y no nos asesinan. Lo femenino no solamente es parte de una mujer, las mujeres trans también, por simple hecho de ser femeninas, son violentadas desde el abuso sexual, la violencia sexual y lo torturado. A las mujeres trans las rapan, a las mujeres trans las arrancan el cabello, a las mujeres trans las violencia desde un enfoque, desde que son mujeres, como algo femenino, y luego las asesinan. Entonces, miramos que el término del género es lo que determina la violencia y visto así como un feminicidio. Entonces, es importante ahí. Quería preguntar eso, ¿cómo quedó el caso de República Dominicana con el tema de la categorización de feminicidio en su país? Es interesante lo que planteas, Paola, porque con esa categorización lo que se trata es de apañar el auge de la violencia en contra de la mujer. En nuestro país también había mucho de que cuando llegaba a algún tribunal o llegaba una denuncia a algún destacamento policial, decían que eso era un pleito entre marido y mujer y que no se iban a meter en eso, y al final la mujer acababa asesinada, a pesar de haber ido a poner una denuncia a un destacamento policial o a un ministerio público. Decían que ellos no tenían que meterse porque eso era un pleito de marido y mujer, y que al final en la noche se iban a ir a la cama juntos, que ellos no se iban a meter en eso. Eso ha ido variando poco a poco, pero aún persiste, y por eso hay tanta impunidad con relación a los crímenes y a los feminicidios, a los crímenes en contra de la mujer. Eso está pasando realmente, tal como lo planteas. Mira, en respuesta, que ya tenemos el tiempo casi encima. Así es. A la pregunta de Paola, oficialmente las estadísticas que ofrece la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, en República Dominicana, dicen, por ejemplo, en el caso de 2023, murieron 137 mujeres. Ellos llaman en condiciones de violencia. Dividen el porcentaje, por ejemplo, en cuanto a las circunstancias. El conflicto familiar, dice el informe, predomina por encima de las demás, abarcando el 52.6%. Otros escenarios significativos fueron riñas o disputas con un 23.4% y robos o intentos de robo con un 5.1%. O sea que, como decía Paola, ellos ponen en cuanto a lo que es el conflicto familiar, que sería un feminicidio íntimo, vamos a decir, la dividen en un 52.6%. De esos 137 casos de mujeres que murieron en condiciones de violencia en el 2023, para tener una idea de cómo ellos estratifican las cifras de mujeres fallecidas en República Dominicana a manos por violencia, vamos a decir.
No sé si con eso Sí, responde. sí. Total, Bueno, total. Paola, Sigue nos igual. quedan unos 3 minutos. Si quieres hacer un comentario final para despedir el programa, es tuyo. Pues bueno, agradecer esta oportunidad. Nuevamente estar aquí para mí es todo un honor. Gracias por esta oportunidad. No sé qué podría decir del tema de colofón del tema. Pues bueno, creo que deberemos unirnos con lo que usted decía de conectarnos a nivel latinoamericano en los movimientos de género, en movimientos feministas y empezar a trabajar mancomunadamente mucho más fuerte si tenemos que hacerlo. Necesitamos trabajar fuertemente en la educación, sobre todo la primaria, sobre el tema de aprender a relacionarnos. La educación sexual es fundamental y la educación emocional es fundamental para evitar o diezmar la violencia tanto para el hombre como la mujer. Creo que los hombres deberían de suicidarse tanto si empiezan a manejar sus emociones. Creo que cuando un hombre se enfrenta a la situación de un rechazo de parte de una mujer, no sabe manejar sus impulsos, no sabe manejar sus emociones y él debe tener otra acción. Otra acción no es que me mato, la acción no es que mato y me mato, y la acción debe ser como que, ok, estoy rechazado en este momento por esta persona, pero tengo la oportunidad de conocer a alguien más. ¿Sí? Eh, Poder expresarse emocionalmente sin ser visto como bruto, como estúpido, que nadie le diga, ¿sabes qué? Pero jódela o mátala, o que es la sociedad al fin y al cabo que de una u otra forma quien condiciona ese pensamiento absurdo de creer que la mujer es objeto de posesión y sujeto de sumisión de los hombres por el simple hecho de tener una relación con él o haber tenido una relación con él afectiva. Creo que debemos trabajar muchísimo, sobre todo en la primera infancia, para crear una autoestima en las personas. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Paola, socióloga barranquillera, colombiana, con una presencia y con una participación muy especial en este miércoles, el 5 de febrero, en este su espacio Voz para el Cambio. Gracias al periodista Bienvenido Charboy, nuestro hermano, por acompañarnos. A ustedes, amigos y amigas de Voz para el Cambio, recuerden que mañana, a partir de las 7:30, un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales en este su espacio Voz para el Cambio. Y una gracias infinita a nuestro coordinador ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa, por invitar a nuestra Paola Margarita Vargas Orozco. Hasta mañana. Hasta mañana.